Soy Jaime Paz y los voy a guiar en este curso de dimensionamiento de sistemas de aireación para tilapia. Hablemos de calidad de agua y sus rangos óptimos para la cría de la tilapia. Tenemos que el oxígeno disuelto debe ser al menos de 4.5 miligramos por litro para el óptimo crecimiento de la tilapia. Tenemos que la temperatura óptima para la cría de tilapia debe ser de 25 a 30 grados. A menos de 25 no crece y a más de 30 vamos a tener problemas de metabolismo. Tenemos que el rango óptimo del pH para la cría de tilapia debe ser de 6.5 a 8.5, ¿verdad? Siempre buscando el 7. Que el amonio total debe ser en un rango de 0.01 partes por millón a 1 parte por millón. Nunca que supere 2 partes por millón porque ya sería un poco letal para las tilapias. Que la alcalinidad sea al menos de 30 miligramos por litro para no tener problemas de pH. Les explico algo. Un litro de agua pesa 1 kilogramo. 1 kilogramo tiene 1000 gramos y 1 gramo tiene 1000 miligramos. Quiere decir que 1 kilogramo, que equivale a 1 litro de agua, tiene 1.000.000 de miligramos. Entonces, cuando hablamos de 4.5 miligramos por litro, estamos hablando de que 4.5 partes por 1.000.000. O sea, 4.5 de 1.000.000. Casi nada, ¿cierto? Saturación de oxígeno. Es la capacidad que tiene el agua de retener oxígeno disuelto. Depende de la salinidad, de la temperatura y de la altura sobre el nivel del mar. Las burbujas van a querer salir del agua, el oxígeno va a querer salir del agua y la presión atmosférica lo va a presionar hacia abajo y se genera un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es la saturación de oxígeno. Esta es la capacidad que tiene el agua de retener oxígeno. Este es algo teórico, ¿ok? Ok. Saturación de oxígeno, pero ¿cómo la calculamos? Bueno, les ofrezco que descarguen mi calculadora acuícola para calcularlo. Les voy a dar ciertos ejemplos. Por ejemplo, a una temperatura de 30 grados y a una salinidad de 1 parte por 1000, y a una altura sobre el nivel del mar de 1, tenemos una saturación de oxígeno de 7.44 miligramos por litro. ¿Qué pasa si la temperatura baja siquiera 20 y la salinidad se mantiene y la altura se mantiene? Que la saturación de oxígeno sería 8.94 miligramos por litro. ¿Y qué sucede si la temperatura es de 30, la salinidad es de 30 y la altura sobre el nivel del mar es 1? Que la saturación de oxígeno es de 6.29 miligramos por litro. ¿Qué pasa a los que crían trucha, digamos en el lago Titicaca, en Puno? Si tenemos una temperatura de 10 grados y una salinidad de 1 y una altura de 4.000 metros por altura, apenas la saturación de oxígeno sería de 6.92. Yo me voy a ir a la aplicación balance iónico para que calculemos la saturación de oxígeno. Voy acá, yo los invito a descargar. En la descripción del video voy a dejar el enlace de descarga y voy a dejar mi número telefónico para que me contacten, mi número WhatsApp. ¿Ok? Esta aplicación es de mi autoría. Aquí pueden conseguir cálculos para tilapia, cálculos para camarón y muchas opciones, muchas herramientas más. Un poquito de paciencia. Mi teléfono está un poquito lento, pero ya va abriendo. La aplicación no es lenta, está lento mi teléfono que lo tengo un poquito saturado de mucha información. Los invito a descargar la aplicación. Dejaré el enlace de descarga en la descripción de este video. Lo vamos acá. Nos
nos podemos meter por aquí, por tilapia, saturación de oxígeno. Jaime, ¿cómo calculo la saturación de oxígeno? Bueno, te invito a descargar mi aplicación. Lo primero es colocar la temperatura. La temperatura varía con respecto al día. Entonces la saturación de oxígeno no es constante. Vamos a suponer que en la mañana está a unos 25 grados. Y que la salinidad es 0 porque porque es agua dulce. Vamos a suponer. ¿Y a qué altura del nivel sobre el mar estamos? Bueno, vamos a suponer que estamos en la costa. Vamos a poner 1 metro sobre altura sobre el nivel del mar. Y que medimos la concentración de oxígeno, que no es saturación de oxígeno, es diferente. La saturación de oxígeno son el nivel de oxígeno teórico que debería tener el agua de acuerdo a temperatura, salinidad y altura sobre el nivel del mar. Vamos a suponer que medimos y que está en 3, está bajita la concentración de oxígeno. Le damos a calcular y nos dice que la saturación de oxígeno es de 8.4 miligramos por litro. Si nuestra concentración, que es la medición de campo que hacemos, es 3, eso representa 36%. Quiere decir que no es el indicado, que estamos por debajo del 60%. Vamos a suponer que no medimos 3, sino que medimos 6. ¿Qué pasa? 6 es el 73% del valor teórico que debería de tener la concentración de oxígeno, que es la saturación de oxígeno. Entonces, si tenemos más del 60% de la saturación de oxígeno, yo les recomiendo alimentar. Es una recomendación. Seguimos con la presentación del curso. Y avancemos un punto más. La saturación de oxígeno, a mayor temperatura, menos oxígeno disponible. A mayor salinidad, menos oxígeno disponible. Y a mayor altura sobre el nivel del mar, menos oxígeno disponible. La saturación de oxígeno es un valor teórico. Nosotros debemos de medir en campo y verificar que al menos el 60% de la medición que hagamos sea el valor de la saturación de oxígeno. Oxígeno disuelto, el que nos interesa. Es el parámetro de calidad de agua más importante, ya que los peces necesitan oxígeno para el metabolismo del alimento y para otros procesos biológicos en su óptimo crecimiento. La falta de niveles óptimos de oxígeno disuelto ocasiona estrés y falta de apetito, e incluso la muerte para algunos peces. El oxígeno se mide en miligramos de oxígeno por litro. Y ya le expliqué que 1 miligramo apenas es una parte de 1.000.000 de 1 litro. Los niveles de oxígeno disuelto en el agua de cría de peces deberán de ser al menos de un 60% del valor de la saturación de oxígeno para el óptimo crecimiento de los peces. Y ya le expliqué cómo calcular la saturación de oxígeno, que es el valor teórico de la concentración de oxígeno que debería tener el agua. Pueden descargar la aplicación del enlace que les dejaré en la descripción de este video y también dejaré mi número WhatsApp. Oxígeno disuelto, las entradas y las salidas de oxígeno. ¿Quiénes producen oxígeno en el agua? Tenemos la fotosíntesis en un 76%, tenemos la entrada de agua en 1.7%. O sea, aquellas personas que piensen que agregando, recambiando van a oxigenar, es mentira. Apenas representa el 1%. Tenemos la difusión, un 21%. La difusión es el viento que produce la entrada de oxígeno. Ojo, pero esto es para piscinas muy grandes. En piscinas muy pequeñas no va a haber mucha difusión que digamos. ¿Y quiénes consumen nuestro oxígeno? Miren, respiración de fitoplancton o algas se consume un 57%. La respiración del sedimento, o sea, la materia orgánica en descomposición,
se consumen 22%. Y nuestros peces apenas consumen el 20% del consumo total de la piscina, de la demanda total de oxígeno de la piscina que vaya a tener. Quiere decir que nuestros peces se consumen el 20% del oxígeno requerido y los otros organismos y procesos químicos en el agua se van a consumir un 80%. Ojo con este número, nos tenemos que aprender este número. Nuestros peces el 20%, el resto de los otros organismos y procesos químicos se van a consumir un 80%. Sigamos. El 21% del aire es oxígeno. Apréndanse esto. El 21% del aire es oxígeno. Resulta que un metro cúbico de espacio, 1 por 1 por 1, ¿verdad? Donde supuestamente no hay nada, ¿verdad? Ese metro cúbico de espacio, ¿verdad? Pesa a nivel de altura, a la altura cero sobre el nivel del mar, pesa 1200 gramos. Y como el oxígeno es el 21% del aire, quiere decir que ese metro cúbico, ¿verdad?, de espacio contiene 257 gramos de oxígeno. Pero ¿qué pasa a mayor altura? Miren lo que pasa a mayor altura. A 3000 metros de altura, este mismo espacio de un metro cúbico de aire va a pesar 900 gramos y va a pesar 191 gramos de oxígeno. Oxígeno disuelto. De 0 a 0.3 miligramos por litro, los peces pequeños sobreviven, pero en periodos cortos. De 0.3 a 2 miligramos de oxígeno, ¿verdad?, por litro es letal en exposiciones prolongadas para los peces grandes. De 3 miligramos por litro a 4 miligramos por litro, los peces sobreviven, pero no crecen. Y el ideal, señores, es de 4.5 miligramos, ¿verdad?, por litro en adelante. Apréndanse este número. Sus peces van a estar felices cuando al menos la concentración de oxígeno, la medición que hagan del oxígeno, que yo las recomiendo hacer 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde, o cada vez que alimenten antes de alimentar, debe estar al menos de 4.5 miligramos por litro de concentración. Vuelvo y repito acá para que nos memoricemos esto. Si la medición de oxígeno disuelto en el agua de la cría de peces no es al menos un 60% del valor de la saturación de oxígeno, no es recomendable alimentar, pues hay falta de oxígeno y los peces se encuentran estresados y no comerán. Los factores que disminuyen el oxígeno en nuestra agua de cría de peces. Tenemos la descomposición de la materia orgánica, tenemos el alimento no consumido, tenemos las heces, tenemos los animales muertos, tenemos el aumento de la tasa metabólica por el incremento de la temperatura. Si la temperatura sube, el pez se activa más y va a consumir más oxígeno. Si la temperatura disminuye, el metabolismo del pez decrece y a veces ni come. Por ejemplo, no es recomendable alimentar a las tilapias a 18 grados. Las nubes no es que se consumen el oxígeno, pero al haber nubes está tapado el sol, al estar tapado el sol no hay radiación solar y por lo tanto no tenemos fotosíntesis, que es uno de los procesos que nos generan más oxígeno en el agua. Y el aumento de los óleos en suspensión reduce la capacidad que tiene el agua de retener oxígeno y la densidad de siembra, por supuesto. Al haber más peces, va a haber menos oxígeno disponible. Consecuencia de los niveles bajos de oxígeno. Tenemos disminuye la tasa de crecimiento. El pez va a crecer menos, ¿verdad? Aumenta el factor de conversión alimenticia. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a gastar más alimento para producir el mismo kilo de pez. Se produce inapetencia y letargia, causa enfermedad de las branquias y disminuye la capacidad reproductiva. Esto es para efectos reproductores, ¿no? Un pez que no tenga los niveles adecuados de oxígeno disuelto será un pez que no crecerá en sus mejores condiciones y será un pez vulnerable a enfermedades. Ojo con esto, un pez vulnerable a enfermedades. Ventaja de tener una buena aireación, de colocar aireadores de manera artificial.
Permite incrementar las densidades de siembra y manejar densidades más altas por unidad de área. O sea que podemos inclusive colocar más peces en el mismo espacio. Esto es muy recomendable para ahorrar, para producir más en menos espacio. Se obtiene buenos rendimientos de crecimiento, conversión alimenticia, peso ganado, menor mortalidad. Compensa el consumo de oxígeno demandado por la degradación de materia orgánica y mantiene los niveles constantes dentro del agua. Elimina gases tóxicos. Demanda de oxígeno de las tilapias. Muy importante acá. Resulta que las tilapias tienen un consumo de oxígeno en miligramos por hora que va en función de su peso corporal y la temperatura. Pongo el ejemplo acá. Una tilapia de 25 gramos a 18 grados de temperatura apenas va a consumir 4.4 miligramos por hora, no por litro, 4 miligramos de oxígeno por hora. Y una tilapia de 800 gramos a 30 grados va a consumir 189.60 miligramos por hora de oxígeno. Vamos a ver en qué se traduce esto en cálculos. Si tenemos 2000 tilapias a un peso de 800 gramos a 30 grados de temperatura, ¿cuánto será su consumo? Su consumo será 189, según tablas, ¿verdad? Multiplicado por las 2000 tilapias, dividido en un 1.000.000 para llevar a kilogramos. Resulta que nuestra biomasa de 2000 tilapias van a consumir 0.37 kilos de oxígeno por hora. Se recuerda que les hablé del 20% y el 80%. Si nuestras tilapias consumen el 20%, es 0.37 kilos de oxígeno por hora y 1.58 sería el 80%. ¿Quién se consume esto? La materia orgánica en descomposición, las algas, zooplancton y cualquier proceso biológico que se produzca dentro del agua. Total, que vamos a tener un consumo de 189 kilos de oxígeno, 189 kilos de oxígeno por hora. Esa va a ser la demanda total de nuestra piscina. ¿Cómo calculamos los airadores? Tenemos que saber la capacidad del airador en kilos de oxígeno por hora. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo calculamos? Tenemos la demanda total de oxígeno que ya vimos era lo que consumen nuestros peces, ¿verdad? Más el resto de los procesos y lo dividimos entre la capacidad del airador. Supongamos que nuestro proveedor nos vende un airador que tiene una capacidad de 1 kilo de oxígeno por hora. Entonces dividimos y nos da que tenemos que colocar 2 airadores. Pero yo los invito a que descarguen mi aplicación Balance Iónico, que ya hace el cálculo por ustedes, que solamente hay que introducir los datos. Vámonos a la aplicación para que vean cómo funciona la aplicación. Ahorita esta herramienta del cálculo del oxígeno solamente está para tilapia. Próximamente viene para camarón, viene para trucha y viene para peces tropicales. Vamos a calcular el oxígeno requerido por una biomasa de tilapia. Introducimos el área. Vamos a suponer que tenemos un área de 154 metros cuadrados y que tenemos una altura de 1 metro de altura. Y que en ese estanque tenemos 3.850 tilapias. El peso promedio. Vamos a calcular el peso de cosecha. Vamos a suponer que el peso de cosecha exagerado son 800 gramos. Porque, les explico, se dimensiona para las condiciones más adversas, que son peso de cosecha, temperatura máxima, ¿verdad?
peso de cosecha y temperatura máxima. ...800 gramos... y colocamos la temperatura máxima. Vamos a colocar una temperatura de 30 grados, es la máxima, ¿verdad? Y el consumo de oxígeno del fondo. Ya yo les dije que era un 80%, pero si ustedes realmente saben cuál es el número exacto, lo pueden colocar. Esto es porcentaje, ¿ok? Aquí coloquen 80%. Y que tenemos una capacidad del aerador de 1 metro cúbico por hora. Esa es la capacidad de nuestro aerador. Y le damos en calcular. Jaime, pero ¿cómo hago para pasar de metros cúbicos a... ¿Cómo hago para pasar de kilos de oxígeno a metros cúbicos de aire? Bueno, el 21% del aire es oxígeno. Me está pidiendo la temperatura. No la seleccioné. Le damos a calcular y resulta que tenemos que vamos a necesitar 3.5 airadores. Sí, porque vamos a necesitar 3.5 airadores porque la capacidad del airador es de un kilo de oxígeno por hora. Pero ¿qué pasa si el airador viene en metros cúbicos de aire por hora? Bueno, aquí tenemos el consumo de metros cúbicos de aire por hora. 17 metros cúbicos de aire por hora necesita el estanque. Yo los invito a descargar mi aplicación, suscribirse al canal YouTube y mi número de WhatsApp lo dejaré también en la descripción. Y espero que con el video haber sido de un aporte para los acuicultores.